Justo viene ingresando la presidenta titular. Ahí le dejo. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Buenos días, muchas gracias, don Bernardo. ¿Cómo están? Saludar a todos y todas. Estábamos con la diputada Tello ahí en un taquito. Muy bien, entonces, las actas de las sesiones 79 ordinaria y 80 especial se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. No hay acta de disposición, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenos días, gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia que califica de simple para el despacho del proyecto que modifica la ley de municipalidades y otros cuerpos legales con el objeto de fortalecer la institucionalidad municipal en materia de seguridad pública y prevención del delito. En segundo lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Urruti Coechea y Jürgensen y de la diputada señora Marquesi, que modifica la ley de municipalidades para establecer la obligación de publicar las ordenanzas municipales en el diario oficial. En tercer lugar, un proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Buqueño, Palma y Rosas y de la diputada señora Delgado, que modifica la ley 19.638 para permitir a las iglesias y organizaciones religiosas postular a fondos municipales. En cuarto lugar, un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual hace saber que por compromisos previamente agendados no le será posible participar a esta sesión, a la cual ha sido invitada. Y al respecto, y debido a la relevancia de las materias que se tratarán en ella, asistirá el director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, don Luis Taller, aquí presente. En quinto lugar, una carta del gabinete del director general de la PDI, mediante la cual informan que por actividades propias de su cargo, agendadas con antelación a la recepción de la invitación que le extendió la invitación, y en el marco de una comisión de servicio al extranjero, no podrá participar en esta sesión. Sin embargo, ha dispuesto en que participen en ella el jefe nacional de Migraciones y Policía Internacional, prefecto Ernesto León, quien será acompañado por la subcomisaria señorita Linda Ulloa Muñoz. Finalmente, una carta del Comité Frente Amplio y RD, Comunes y Convergencias Sociales, informando que la diputada señora Erika Ñanco Vázquez reemplazará en esta sesión a la diputada Maite Orsini Pascal. Esa es toda la cuenta, presidenta. Muy bien. Muchas gracias, señor secretario, por la cuenta. Entonces, la presente sesión, ofrezco la palabra en la cuenta, no hay palabra en la cuenta. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, ¿cierto? Continuar la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de discusión inmediata que modifica la ley 20.430 para establecer una etapa inicial de procedimiento de determinación de la condición de refugiado y la ley 21.325 en relación con la medida de reconducción o devolución inmediata de personas extranjeras que ingresan de forma irregular al territorio nacional, boletín 16.034. Acerca de este punto, se ha invitado a la ministra del Interior y ella dio sus excusas, ¿cierto? Al director de la PDI, que, ¿cierto?, nos acompaña. Todavía ya estamos. ¿Quién viene en representación de la PDI? Aquí abajito ya. Sí. Puesto que tenemos dos temas de tabla también. Y acá sí. Vamos a ver. Sí, pero los nombres de la PDI, ¿dónde están los actualizados? En la siguiente página, me parece. Ernesto León y Linda ya, Ulloa. ahí está. Entonces, el jefe nacional de Migración y Policía Internacional, señor Ernesto León, acompañado por la subcomisaria, señorita Linda Ulloa. También se encuentra, como siempre, don Luis Teller en los temas de migración, director y jefe nacional de Migraciones. Y también se encuentra Pablo por el Ramazzotti. otro tema, Por el mismo proyecto, Juan Pablo Ramazzotti. y don Juan Pablo Ramazzotti, quien junto a la coordinadora de comunicaciones, señora Constanza Núñez también, que justamente ellos vienen a ver este tema. Señora Constanza, directora ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, la señora Gabriela Giles también. Ahí estamos completos.
Bueno, lo que quiero señalar antes es que tenemos también la discusión general de otros proyectos en primer trámite constitucional reglamentario y de origen de los diputados Kaiser, Berger, Agustín Romero y otros, ¿cierto? También tienen que ver en la ley 21.325 de Migración y Extranjería para sancionar el cumplimiento de la medida de expulsión por reingreso en los casos que indica boletín 16.012 y también pueden analizarse estas materias. Y el último tema, quisimos hacer todo en materia de migración y los temas que teníamos en urgencia y algunos que nosotros también le damos urgencia, que es el tercer punto, pero que es ese justamente el que nos pidió la diputada Marzán. Claro, y probablemente lo vamos a pasar para el otro miércoles. Así que hoy día solamente vamos a destinar esta sesión en materia migratoria, puesto que era un interés importante también de la Comisión, de los diputados y diputadas, a quienes aprovecho de saludarlos que se han integrado a la Secretaría y a los invitados que también están acá presentes, pero hay otros que están atentos a esta de manera televisada. Así que desde ya le damos la bienvenida y le vamos a dar la palabra, si le parece, director, a usted para que pueda pronunciarse sobre el proyecto y luego vamos a escuchar, para que usted haga la introducción de lo que venimos trabajando en la materia y luego escuchamos a los invitados. Sí, pero para que haga una introducción, puesto que hay invitados en esta sala. Muchas gracias, señora presidenta. Brevemente, para no restarle tiempo a los invitados, nosotros efectivamente venimos en representación de la ministra, ya nos ha tocado exponer sobre este proyecto, que efectivamente es un proyecto del gobierno que presentamos, que forma parte de la agenda de seguridad, ¿ya? Y que desde nuestro punto de vista, como lo hemos planteado antes, vienen a fortalecer las capacidades del Estado para tener una mejor gestión de la migración. Tanto la modificación del proceso de admisibilidad a propósito del refugio o de etapa inicial, como la extensión de la capacidad de control fronterizo y reconducción de Carabineros y las Fuerzas Armadas en el marco del plan de infraestructura crítica a 10 kilómetros de la frontera. Nos parece que son dos medidas necesarias para fortalecer las capacidades del Estado. Entiendo que hay indicaciones, estamos disponibles para comentarlas en la medida en que se exponga, pero nos parece relevante también escuchar lo que tengan que decir los distintos actores que están invitados hoy día. Muy bien. Gracias, director. Entonces, si les parece, nos vamos al jefe nacional de Migración y Policía Internacional de la PDI, señor Ernesto León, para que también nos pueda Muy buenos dar días, su apreciación presidenta. y las consultas que surjan de acá del operativo. Por supuesto. Muy buenos días, presidenta. Buenos días, señores diputados. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación y dar las excusas de parte de nuestro director general porque anda en el extranjero en un cometido funcionario. Bueno, como ustedes muy bien saben, la Policía de Investigaciones, en conformidad a lo establecido en el artículo 5 de nuestra ley orgánica, tiene como misión en materia migratoria controlar el ingreso y salida de personas del territorio nacional, adoptar todas las medidas conducentes para asegurar la correcta identificación de las personas que salen y egresan del país, la validez y autenticidad de sus documentos de viaje y la libre voluntad de las personas de ingresar o salir del fiscalizar de la permanencia de extranjeros en el país. En un sentido similar, el artículo 166 de la Ley 21.325 de Migración y Extranjería establece como facultades de la PDI controlar el ingreso y egreso de extranjeros del territorio nacional y registrar dichos hechos en el Registro Nacional de Extranjeros. Al análisis de la propuesta del boletín 16.034-06, con respecto a las facultades que tiene la PDI como autoridad contralora, me referiré a lo que es la competencia de esta institución en relación al artículo 26, sin perjuicio de las preguntas que pudiesen surgir respecto de los demás artículos. En relación al artículo 26, en lo que señala reemplaza el inciso segundo del artículo 26 de la Ley 20.430 en el siguiente tenor. En el actual dice: la solicitud podrá presentarse en cualquier oficina de extranjería. Al ingresar al territorio nacional, los extranjeros también podrán hacerlo ante la autoridad migratoria que se encuentre en un paso habilitado de la frontera, quien le proporcionará la información necesaria sobre el procedimiento. El artículo modificado, comillas, dice: la solicitud deberá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones. Al ingresar al territorio nacional, los extranjeros deberán informar a la autoridad contralora de frontera sobre su intención de solicitar refugio en Chile, en cuyo caso ésta le informará sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado.
La solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de 10 días contados desde el ingreso del solicitante al territorio nacional. Por lo anterior, se puede realizar la siguiente análisis de forma, fondo y en un carácter operativo. Al análisis formal, respecto a la propuesta planteada, cabe distinguir dos situaciones o hipótesis distintas. La primera de ellas es con respecto a la solicitud del refugiado, la que deberá presentarse en cualquier oficina del Servicio Nacional de Migraciones. Y la segunda hipótesis es respecto a la manifestación de intención de solicitar refugio en frontera, la cual deberá realizarlo ante la Autoridad Contralora de Frontera, o sea, la PDI, la que deberá informar sobre los requisitos y plazos que contempla el procedimiento conducente al reconocimiento de la condición de refugiado. Por lo tanto, se sugiere considerar en el inciso segundo un punto aparte entre ambas instituciones, entre paréntesis, entre el CERMIC y la PDI, separando la solicitud con la manifestación que se realiza en frontera. Asimismo, al modificar el inciso segundo dentro de la redacción completa del artículo, se sugiere especificar lo siguiente. Entre comillas, dice, la señalada autoridad requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a dejar su país de origen. Las personas deberán informar acerca de su verdadera identidad en caso de no contar con documentos para acreditarla o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que presenten es auténtico, a qué autoridad se refiere, si al funcionario policial o al funcionario del Servicio Nacional de Migraciones o a ambos. Respecto al inciso tercero, la solicitud de reconocimiento deberá ser presentada en el plazo de 10 días contados desde el ingreso del solicitante al territorio nacional. No tenemos observaciones por esa parte. Al análisis de fondo, en cuanto al fondo de la propuesta realizada, se establece como obligatorio ambos trámites, por cuanto en su redacción se desprende que el extranjero deberá realizar su solicitud ante el CERMIC y previamente deberá manifestar su intención ante la Autoridad Contralora en Frontera. En este orden de ideas, la manifestación previa en frontera se muestra como un requisito para la validez de la solicitud realizada ante el CERMIC y el proyecto no contempla las consecuencias de la omisión de esta manifestación en frontera. En cuanto al ingreso por paso no habilitado, no se contempla la manifestación de solicitud de refugio, no siendo un requisito para esta hipótesis, según lo que se desprende en la redacción propuesta. En relación al análisis operativo y de acuerdo a los últimos 6 años, la manifestación de refugio en frontera, tenemos una estadística que del año 2018, por ejemplo, se presentaron 8.224 casos. El año 2019, 16.933 casos. En el año 2020, 10. En el año 2021, 4. En el año 2022, 14. Y hasta agosto de este año llevamos 10 presentaciones. Esa fuente es de nuestra Jefatura Nacional. Con respecto al segundo proyecto de ley, al proyecto de ley que se refiere al artículo 131 de la Ley 21.325 sobre extranjería e inmigración, en relación al procedimiento de reconducción o devolución inmediata en frontera, podemos señalar, en relación a reemplazar el artículo 131 de la Ley 21.325, dice, reemplace la expresión intentando ingresar por habiendo ingresado. El proyecto de ley modifica la redacción del artículo al cambiar el concepto intentar ingresar por haber ingresado, haciéndose cargo de la situación fáctica, por cuanto los extranjeros ya se encuentran materialmente en territorio nacional, aunque administrativamente no hayan hecho ingreso. Esta nueva redacción permite distinguir y separar los procedimientos propios del control migratorio, reembarco o impedimento de ingreso, del proceso de reconducción, orientado a poder devolver a las personas que han eludido el control migratorio y se encuentran dentro del territorio nacional. Además, al usar la expresión, entre comillas, habiendo ingresado, otorga un lapso de tiempo mayor al intento de ingreso. Reemplácese la frase, comillas, ya sea por pasos habilitados o no, valiéndose de documentos falsificados por la siguiente. Ya sea por pasos habilitados o no, o que se haya internado al territorio nacional hasta 10 kilómetros del límite fronterizo o dentro del mar territorial o intentando ingresar, mar territorial con un límite de 12 millas náuticas. En este punto se fija un radio de 10 kilómetros desde el límite fronterizo terrestre o mar territorial, las 12 millas náuticas. Para aplicar el procedimiento actualmente la norma no fija plazo ni una distancia máxima de aplicación del procedimiento.
En ese sentido, nosotros solicitamos que se intercale entre las expresiones previa acreditación, comillas, previa acreditación de su identidad, la frase, entre comillas, y de su registro. Adicionalmente, se establece como obligación para la autoridad contralora no solo acreditar la identidad del extranjero, sino también su registro, siendo necesario aclarar a qué se refiere la expresión, comillas, registro, ya que puede interpretarse como el registro de vestimenta o registrar la información biográfica y biométrica en una base de datos. Reemplácese la expresión, entre comillas, 6 meses por 1 año. Finalmente, amplía un plazo de prohibición provisoria de 6 meses a 1 año. En relación a todo esto, el proceso de reconducción inmediata desde la entrada en vigencia de la Ley 21325, desglosado por tipo de procedimiento y cantidad sobre el particular, se entiende por reconducción materializada, aquella donde el extranjero es entregado y recepcionado por el país colindante, en tanto que las no materializadas son aquellas en que el país vecino no recibe al extranjero reconducido, por lo cual se procede a realizar una denuncia administrativa por infracción a la Ley de Migraciones y Extranjería por ingreso por paso no habilitado. En el plano estadístico tenemos que las reconducciones materializadas del año 2022 llegaron a 3.150 y las no materializadas, y las materializadas en el año 2023 a 4.820, eso es lo que llevamos este año. Las no materializadas el año 2022 tenemos 14.778 y en el año 2023 lo que va son de 7.931. La propuesta en relación a esto se ha considerado necesaria y útil, la propuesta planteada en el sentido de fijar límites respecto al procedimiento de reconducción o evolución inmediata, dando certeza en cuanto al territorio o distancia geográfica dentro del cual se aplica el procedimiento. Respecto a la Ley 20.430, se establece disposiciones sobre protección de refugiados. Se sugiere lo ya planteado con la finalidad de precisar los roles o funciones de cada institución. Eso sería, Presidenta. Muy bien, muchas gracias. Podemos contar con la minuta, ¿verdad? Esa para que no les deje acá, para que revisemos más en detalle. Está bien, valoramos que se haya hecho hoy día un esfuerzo también desde el texto legislativo, porque siempre es muy referencial, pero hoy día además nos están acompañando desde el detalle mismo. Ofrezco la palabra, diputado Cádiz. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Sigue en pie la prohibición de reconducción hacia Bolivia? ¿La red de reconducción inmediata? Lo que pasa es que con Bolivia tenemos reconducción, pero solamente con los ciudadanos que son bolivianos. No nos aceptan otro tipo de ciudadanos de otros países, solamente con nacionales. Una consulta. Sí. ¿Puedo tirar una consulta cruzada, señora presidenta, por su intermedio? ¿Qué gestiones ha tomado la Cancillería? Pues ya llevamos 2 años en esto, prácticamente, para que efectivamente Bolivia empiece a recibir la gente que ingresa por su territorio a Chile, porque los dejan entrar a su territorio para pasar hacia Chile. ¿Estamos tomando algún tipo de medidas, sanciones? ¿Hay algún tipo de iniciativa en ese sentido que usted sepa, señor director? ¿Está bien? Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? Ah, perdón. Parece que... Ya, don Luis Peña. Por su intermedio, Presidenta, con Bolivia hay una agenda de trabajo que está encabezando el subsecretario Monsalve, por una parte, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por otra. En virtud de ese trabajo, se ha firmado un acuerdo para combatir el crimen organizado, se firmó un acuerdo para combatir la trata de personas, se firmó un acuerdo de reciprocidad de exención del pago de una visa temporal, ¿ya? Y se está avanzando. Nosotros somos, y yo en particular soy optimista respecto del avance en materia de colaboración para efectos de la reconducción, ¿ya? No podemos obligar a otro país a recibir a un extranjero reconducido, ¿ya? Si es que en su normativa no está la reconducción, por ejemplo. Entonces tenemos que avanzar en conversaciones, tenemos que avanzar en negociaciones, y eso es lo que se está haciendo con estos resultados. Respecto de la reconducción, yo soy optimista porque hoy día estamos colaborando en control de frontera,
¿ya? Se ha firmado un acuerdo para operativos conjuntos. Hay una excelente relación con el ministro de Gobierno boliviano, señor del Castillo, con nuestro subsecretario, con nuestra ministra y entre las autoridades de ambos gobiernos, y por lo tanto somos optimistas respecto a que se pueda avanzar en el proceso de reconducción y tener un mejor control de frontera con personas, de reconducción de personas venezolanas o de otras nacionalidades hacia Bolivia. Dicho esto, es importante señalar lo siguiente: el flujo migratorio de personas irregulares a través de Bolivia, ¿ya?, se ha incrementado significativamente, se ha reducido, significativamente en materia de venezolanos. O sea, los venezolanos han dejado de entrar por Bolivia, están entrando o intentando ingresar más bien por la frontera con Perú. Y también se están intentando ir, ¿ya?, por la frontera principalmente por Perú. Y con Colchane, hoy día el principal problema de ingreso irregular lo tenemos con las personas bolivianas. En ese marco, en el marco del incremento, ¿ya?, del 7 al 37, si mal no recuerdo, por ciento de los ingresos irregulares por Colchane de bolivianos, es que hemos firmado este acuerdo para eximir del pago de la residencia por reciprocidad, en función de que no ingresen irregularmente aquellos que vienen a trabajar en el campo principalmente o en la temporada, porque tienen que pagar $90 para costear esa visa, ¿ya? Entonces, con esta medida nosotros esperamos que en esta temporada se reduzca significativamente el número de ingresos irregulares de personas bolivianas desde ese país. Eso cuento, puedo señalar. Muy bien, vamos a dar solo tres palabras, ¿ya? Y de ahí, porque tenemos más invitados, 2, ¿ya? Y después podemos hacer otra ronda a todos los invitados, porque si no vamos a ocupar todo el tiempo. Así que vamos a dejar 2 minutos, diputado Cayo. Señora Presidenta, por su intermedio, lo voy a tratar de plantear de la siguiente manera. La visa con Bolivia era una herramienta de presión que teníamos para llevar a Bolivia a aceptar la reconducción de personas que pasaban por su territorio hacia Chile. Es decir, nosotros les decimos a Bolivia, ok, ustedes ya no necesitan visa, eso significa que los bolivianos pueden entrar a Chile sin visa y no hay ningún problema. En la práctica lo que hicimos es una unión europea entre Chile y Bolivia. Pero Bolivia sigue sin recibir a los reconducidos venezolanos. Nosotros estamos cediendo mucho, tengo la impresión, y no estamos recibiendo mucho a cambio. La pregunta es, ¿cuál es el plazo en el cual ustedes especulan que Bolivia va a empezar a hacer concesiones y hacer efectivamente una ayuda en materia de recibir a la gente que ellos dejaron entrar a su territorio en primer lugar? Muchísimas gracias, señora Presidenta. Diputado Fonsalía. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Primero, ¿no sería conveniente también que dentro de los requisitos que se exigen a quien pueda alegar la condición de refugiado sea un certificado de antecedentes criminales? Porque al final del día, hoy día en las cárceles chilenas tenemos a La Estrella, al Enano, a los de Arica, ¿cómo se llama? El brazo armado del Tren del Agua, los gallegos. Entonces, es re fácil decir, hola, soy Carlos Vaca, alias La Estrella, pero no tengo antecedentes penales y quiero solicitar refugio. Entonces, ¿no sería bueno también incluir dentro de la perspectiva y la opinión de la PDI que quien quiera solicitar refugio también haga una prueba de que viene con buenas intenciones a Chile a través de este certificado? Y lo otro, ¿por qué no se aprovechó de incorporar el hecho de o reforzar más el tema de que este acto administrativo sea en paso habilitado, ¿no? ¿Por qué no se modificó, por ejemplo, el inciso primero, artículo 26, aprovechando esta... Porque la solicitud la puede presentar cualquier persona que tenga una situación regular o irregular dentro del país. Entonces, ¿por qué no aprovechar de reforzar más el tema de que sea por paso habilitado, que es lo que todos queremos que se mejore? Eso, Presidenta. Muchas gracias por su intermedio. Muy bien, diputado Trisotti. Gracias, Presidenta. Saludar y agradecer la exposición. No,
Sobre este punto de la reconducción, a mí me gustaría saber de parte, por su intermedio, de parte del director nacional del Servicio Nacional de Extranjería y Migración, si la resolución 39798 de abril del 2022 sigue plenamente vigente. Esta es una resolución emitida que prohíbe expresamente la reconducción de todo extranjero no boliviano que ingresara a nuestro país. A mí me gustaría saber si eso sigue vigente, cuál fue la razón de que se haya decretado, y si todos estos nuevos acuerdos que se están realizando con Bolivia podrían dejarla sin efecto, y al igual como acá se ha planteado, si conoce, si dentro de los puntos que está trabajando el subsecretario del Interior, que la verdad lo hemos invitado varias veces por estos temas, pero lamentablemente no ha podido venir, si está el punto de la reconducción, conversando sobre la mesa como punto con el gobierno boliviano, y cuáles son los plazos aproximados que se pueden tener para poder resolverlo. Gracias, presidente. Muy bien. Don Luis. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio. Está sobre la mesa el tema de la reconducción en las conversaciones con Bolivia. Sería poco responsable de mi parte fijar un plazo, pero tenemos conversaciones, tenemos reuniones programadas con Bolivia para el mes de octubre, 2, para el mes de noviembre. O sea, son conversaciones permanentes que estamos teniendo con Bolivia y es un diálogo que está dando resultados, ¿ya? Entonces, eso por una parte. La resolución está vigente y va a seguir estando vigente hasta que Bolivia no reciba reconducidos de otras nacionalidades. Porque si no, la Policía de Investigaciones estaría obligada a reconducir, a gastar recursos, tiempo, personal escaso que tiene en la frontera, en reconducir personas que luego no son recibidas por la policía boliviana, que vuelven a ingresar, que la PDI tiene, que Carabineros o el Ejército tiene que volver a detener, volver a entregársela a la PDI, volver a reconducirla, la policía boliviana no la recibe y estar gastando recursos en círculos. Esta resolución es producto de una conversación y de un diagnóstico que nosotros responsablemente realizamos respecto de la labor de PDI en la frontera con la Policía de Investigación. Apenas asumimos la labor del Servicio Nacional de Migración. Y es por eso que es específica. Y es por eso que dice relación con venezolanos hacia Bolivia. Y es por eso que hoy día se reconduce, o no aplica a reconducciones con Perú. Porque Perú efectivamente recibe personas venezolanas y Bolivia efectivamente recibe bolivianos. Son más de 4.000 los que se han recibido durante este año. Entonces, claro, mientras estén las condiciones para reconducir, digamos, vamos a anular o dejar sin efecto, evidentemente, esa resolución, porque nuestro objetivo es que esa herramienta de control de frontera funcione de la manera más eficaz posible. Respecto de los plazos, no me atrevería a dar, digamos, una fecha. Y en cuanto a la visa, las personas bolivianas pueden entrar a Chile como turistas, con el carnet. Está en la norma. Pueden entrar a Chile como turistas, como los chilenos hacia Bolivia, ¿ya? Cuando vienen a trabajar, lo ideal es que vengan con una visa de trabajo, lo que establece nuestra norma, ¿ya? Nosotros, al acuerdo que llegamos, es que las personas va a permitir, ¿ya?, que los buses que llegan a Santiago, al Maule, a Biobío o a las zonas agrícolas de nuestro país en la temporada de verano, que llegan con hombres, mujeres y niños bolivianos todos los años, que ingresan de manera regular y salen de manera regular, puedan efectivamente ingresar de manera regular, ¿ya?, y no tengan la brecha, ¿ya?, de los $90 y puedan efectivamente a contribuir, como lo hacen anualmente, al desarrollo productivo del agro en nuestro país. Nosotros con este acuerdo lo que queremos es facilitar el ingreso regular de personas bolivianas, y eso es una contribución en sí misma a nuestro país. Ahí se le hace el control biométrico, ¿verdad? El empadronamiento biométrico está orientado a las personas que están en situación irregular en nuestro país, las personas que ingresaron hasta o sea, a ellos no se le haría. Si es que se implementa en la frontera un sistema de control biométrico, efectivamente que se les debiera hacer. Muy bien. ¿Ya, diputado? Señor director, ¿eso significa que nosotros hemos eliminado en la práctica los ciudadanos bolivianos pueden entonces ingresar a trabajar en Chile libremente, sin una restricción? ¿Es eso lo que me está diciendo? Que ¿cuántos ciudadanos hay en Bolivia? 20 y tantos millones pueden venir a Chile a trabajar libremente,
sin restricciones. ¿Es eso lo que han resuelto como acuerdo con Bolivia? ¿Lo entendí bien? Diputado, la Ley de Extranjería e Inmigración establece que cualquier persona que solicita una residencia laboral y que cumple con los requisitos que analiza el Servicio Nacional de Migraciones puede solicitar una residencia. Y esa residencia, en función de los antecedentes, se resuelve favorable o desfavorablemente. Eso es algo que está en la norma, que está en la ley. Lo único que ha cambiado respecto a Bolivia es que el costo de los $90 ya no se paga, pero el resto de los requisitos, antecedentes, documento de identidad, etcétera, evidentemente que como para todo el resto del mundo se mantiene, porque está en la ley. Muy bien, debo avanzar, así que después vamos a dejar una última ronda de preguntas. Sí, por el tema, pero es de la PDI, ¿ya? ¿Le parece que, si lo tengo muy claro, pero para la PDI también tenemos otras preguntas, entre eso, el control de identidad migratorio, cómo va, control de identidad, y si ustedes tienen los recursos, por ejemplo, en frontera, para implementar un registro biométrico, ¿ya? Que lo pueda considerar porque viene en nuestra indicación y queremos saber en qué condición la PDI también puede cumplir con eso. Lo dejamos pendiente para escuchar a nuestros invitados y ir enriqueciendo la discusión. Entonces ahora vamos a escuchar a la señora Gabriela Hiller. Ya, muy bien. Así que del Servicio Jesuita Migrante. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias también a la Comisión por recibirnos. Yo soy la jefa jurídica, soy abogada. Si puedo comenzar haciendo una precisión a la pregunta del diputado Fuenzalía con respecto al ingreso por paso habilitado o paso no habilitado. A ver, en la discusión hay una palabra que ha salido que es Venezuela, ¿no es cierto? Y probablemente cuando estamos discutiendo sobre esta modificación de la ley de refugio nos estamos refiriendo a la realidad de Venezuela. Ahí es donde en el fondo se ha producido, ¿no es cierto?, un flujo mayoritario y esto también ha repercutido en las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado. El Departamento de Extranjería y Migración previo tenía un flujo bastante pequeño y esto ha generado una presión. Y a su vez los números lo que dan cuenta es que hay muchas solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, que hay una gran mayoría de solicitantes que son venezolanos. El exdirector Álvaro Velorio expuso en la comisión pasada, hablaba de la realidad también de los tramitadores, que al fondo se empujaba a ciertas personas en el fondo a solicitarlos cuando no era la causal en el fondo de por qué venían al país. Sin embargo, la verdad es que a personas venezolanas entre los años 2010 y 2023 se han reconocido solamente a 36 personas como refugiadas. Esa es la realidad de acuerdo a los datos que tenemos como Servicio Jesuita Migrante a partir de lo que se le ha requerido al Servicio Nacional de Migraciones. Esos datos sí que nos dan cuánto se reconocen, o nos dicen en el fondo cuántas personas en el fondo están solicitando, pero por el aumento que ha tenido en el fondo las solicitudes, aun cuando estos últimos 2 años disminuido, claramente aquí lo que tenemos que referirnos es a la realidad de Venezuela. Considerando eso y el comentario del diputado Fuenzalía, el refugio entiende que es migración forzada, ¿no es cierto? O sea, las personas se ven forzadas a salir del país y eso lo hacen en el fondo. Y si pensamos en la población venezolana, de acuerdo a los requisitos que tiene la propia ley chilena, un venezolano para poder venir a Chile no basta que ingrese con su documento de identidad, como es el caso de un boliviano, como hablábamos con el diputado Kaiser, tiene que tramitar una visa en su consulado en el país respectivo. El gran problema que se produjo en Chile frente a este requisito de visa consular que se estableció el 2019, nosotros el año 2018 tuvimos 100 ingresos, un poquito más, creo que eran 110, ingresos clandestinos de población venezolana hacia Chile. El año 2019 se implementa la visa consular, o sea que un ciudadano venezolano que quería venir a Chile tenía que pasar por un trámite en el consulado, obtener esa visa y poder ingresar. Hubo 3.333 ingresos por paso no habilitado al año siguiente. ¿Ya? Yo soy abogada, no voy a establecer vínculos de causalidad, solo quiero darle los hechos. Entonces, cuando hay migración forzada, que en Estados Unidos, yo tuve la experiencia de poder trabajar ahí, tampoco se exige que la persona para poder solicitar protección lo haga solamente ingresando por paso habilitado. Se reconoce el derecho de las personas de solicitar asilo o refugio, aun cuando ingresaron por paso no habilitado. Y ahí me quiero meter precisamente en 2 artículos del proyecto de ley que está discutiendo la Comisión, el artículo 26 y el artículo 28. El artículo 26 se propone un nuevo inciso final. Estas son las indicaciones que hizo en su momento y que fueron aprobadas en el Senado. El senador Velázquez hizo esta indicación.
y se indica que la solicitud de reconocimiento debiera ser presentado en un plazo de 10 días desde el ingreso del solicitante al territorio nacional. O sea, se reconoce, para efectos de la pregunta del diputado Fuenzalía, que la persona puede ingresar por paso no habilitado, pero que en un plazo de 10 días debiera solicitarlo. Existe actualmente en la ley 20.430 una referencia a un plazo de 10 días, pero es para que la persona que ingresó por paso no habilitado o que cayó en la irregularidad migratoria evite la sanción por esta conducta con respecto a la ley, ¿ya? Incluso eso lo dice el artículo 6 de la ley 20.430. Y a su vez, frente a la revisión de diversos casos por la Corte Suprema, el Servicio Nacional de Migraciones dictó un manual de refugio a través de la resolución exenta 21.726, en que también da cuenta de este plazo de 10 días, pero recoge algo que está en el espíritu de la ley vigente hasta el momento, que es que este plazo de 10 días no puede ser un obstáculo para que una persona solicite refugio, ¿ya? Se dice que... Y eso es importante porque si uno lo piensa, si una persona está necesitando refugio, aquí volvamos al artículo 2 de la ley 20.430, que en su primer inciso da cuenta de las personas que tienen temores fundados de persecución, y en el segundo habla de la definición de la Declaración de Cartagena. Esa persona, independiente de un plazo de 10 días o no, no deja de necesitar protección si lo solicitan 10 días o no. Y yo ahí entiendo desde el rol de ustedes que tienen que también preocuparse que un procedimiento sea ágil, que podamos en el fondo identificar quiénes son las personas que sí necesitan protección de las que están manifestando otros deseos y no son refugiados, y yo sé que ese es el espíritu de la discusión legislativa, pero un plazo así de breve no existe a nivel comparado. Estados Unidos da 1 año a una persona que ingresa... No, yo sé, quiero darlo de referencia e información para que ustedes lo tengan. Ustedes son los que están discutiendo, yo vengo aquí solamente a darles información. Yo reconozco ahí, en el fondo, que ustedes también tienen que pensar en muchas cosas distintas a las que una fundación como la nuestra trabaja, pero en Estados Unidos hay un plazo de 1 año. La persona que ingresa por paso no habilitado puede pedir el refugio en 1 año, y la ley reconoce incluso una excepción, que si no lo hace en ese plazo del año, si hay circunstancias excepcionales, si ha habido un cambio de circunstancias en la vida de una persona, o si por otras razones razonables la persona lo hace pasado el año, también se puede considerar la solicitud. Entonces ahí creo que en la discusión legislativa debieran revisar esta indicación y tomar opciones. España no pone plazo. Argentina tampoco. Hay otros países que ponen plazo de meses, pero 10 días aparece un plazo muy breve, considerando también que aquí hay un deber de información. La PDI puede dar cuenta. La PDI nos dio los números de cuántas personas están solicitando refugio en frontera y son bajísimos. Y eso también tiene que ver con un tema de información. Con respecto a al artículo 28, nos parece muy positivo que en este proceso de admisibilidad que se está sugiriendo, en la entrevista que se haga se diga explícitamente, en la redacción del artículo 28 se dice que se le dirá a la persona que está solicitando refugio que puede acompañarse por un abogado en esa entrevista de elegibilidad. Creo que sería oportuno que en esta misma discusión se pueda permitir esa posibilidad con respecto a la entrevista misma, más allá del proceso preliminar, sino el proceso definitivo. Porque yo creo que parte del diagnóstico, a partir de lo que escucharon en la sesión pasada y lo que mismo puede dar cuenta el director del Servicio Nacional de Migraciones, los abogados y abogadas, yo no estoy haciendo un test de que lo hacemos todo muy bien, pero creo que profesionaliza y hace de una manera más... importante la discusión de fondo, si la persona cumple o no con los requisitos. Lamentablemente hoy día también tenemos muchas personas que quedan sujetos a tramitadores, que incluso están instalados en el primer piso del Servicio Nacional de Migraciones, que empujan a las personas estafándolas, cobrándoles altas sumas, diciéndoles que pueden optar a ciertos remedios migratorios que no pueden. Entonces creo que la presencia de abogados, además de ser un derecho de las personas migrantes refugiadas y de cualquier ciudadano en territorio chileno por acceso a la justicia, puede asegurar también un procedimiento más eficiente y más eficaz. Lo que sí creo que también es importante, y ahí lo recogió el Senado de la Comisión, específicamente también era una indicación del senador Velázquez, es que hoy día, y esto lo digo, el diputado Becker me decía algo muy cierto cuando nos saludamos hoy día a la mañana, que es muy importante considerar la realidad de los problemas que las personas viven. Y en ese sentido, nosotros como fundación, habiendo hecho cosas bien y mal, tenemos oficinas desde Arica a Puerto Montt y tramitamos muchas solicitudes. Yo personalmente tramito casos y los plazos de refugio toman mucho tiempo. Y en ese sentido, el decir que el proceso preliminar va a durar 90 días hábiles, de alguna forma hay que ver cómo el servicio va a poder cumplirlo, porque la realidad también es que este aumento de flujo de solicitudes también repercute, si tienen la misma capacidad de funcionario,
con las mismas capacitaciones vamos a tener el mismo problema. Y en el fondo, y ahí lo que hay que tratar de evitar en esta discusión es que finalmente este proceso preliminar sea como un proceso espejo. En el fondo es lo mismo repetido 2 veces, porque ahí yo entiendo que lo que estamos discutiendo, que es buscar una manera más diligente de poder identificar quiénes son las personas que requieren necesidad de protección internacional, que las hay muchas personas desde Venezuela, porque estamos hablando de las personas que están en la cárcel y los antecedentes penales. Es una realidad y yo entiendo ahí que también tenemos que proteger también a nuestro país, pero hay una realidad que hay muchas personas que están llegando precisamente por esos motivos en busca de seguridad y esa es la definición de refugio. Y hay una segunda parte y por eso, por ejemplo, en Brasil, durante el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, se tomaron decisiones de protección de la población, en el fondo refugiada venezolana, con un procedimiento simplificado y rápido, reconociendo la crisis que existía en ese país, porque aquí hay que discutir también sobre qué vamos a hacer con esas personas de Venezuela. Y se cumplen 40 años el próximo año de la Declaración de Cartagena, que es el inciso segundo del artículo 2 de la Ley 20.430, donde perfectamente cabe la situación de varios países de nuestra región. Y la verdad es que yo creo que el director del servicio también puede dar cuenta de eso. Eso no se aplica. Es una pregunta válida, pero hoy día lo tenemos en la ley y en efectos prácticos es casi inaplicable y como país vamos a tener que dar cuenta de eso y por lo tanto creo que eso es importante. Pero sí creo que es importante que revisemos el tema de los plazos, que nos aseguremos que esto vaya a ser algo más eficiente con respecto a poder reconocer a aquellas personas que debieran ser protegidas. No hay que optar que si se alarga son personas que van a estar en situación irregular, precarizadas en el empleo, también... Parte de la crisis que tenemos con respecto a la situación de movilidad humana en Chile tiene que ver con que está muy en un espacio de informalidad donde no tenemos la información y ahí hay diversos esfuerzos como la PDI y el mismo servicio con respecto al empadronamiento y dar directrices, yo diría, porque, y con esto termino, Presidenta, de que si les vamos a decir que tienen que identificar solicitudes manifiestamente infundadas, así como mera palabra general, la verdad es que en el servicio nuestra experiencia es que esto termina muchas veces siendo resuelto por los tribunales de justicia y si esto va a ser preliminar tiene que haber un lenguaje claro, una técnica de lenguaje claro, que es solamente un análisis de requisitos formales y de indicios con respecto a la persona como refugiado, porque si va a ser un análisis de fondo, no creo que haya necesidad de replicar el mismo procedimiento 2 veces y eso solamente alargaría aún más los plazos y requeriría mayores capacidades del Servicio Nacional de Migraciones. Muchas gracias a la Comisión por escucharme y a Presidenta, usted también. Muy bien, gracias. Para ordenar esto vamos ahora a darle el espacio también al expositor, ¿cierto?, del Centro de Políticas Migratorias, don Juan Pablo Ramachotti, y luego vamos a hacer una ronda de preguntas, ¿ya? Así que también tiene 10 minutos, si necesita más me avisa, no más de 2. Gracias, Presidenta. Había una presentación, no sé si podemos compartirla. Mientras voy a anotar las palabras. Usted levantó la mano. Carolina lo va a ayudar ahí. Sí, bueno, mientras informática que me habilite para compartir. Bueno, mientras tanto, por su intermedia, Presidenta, agradezco la invitación a presentar hoy día. Saludo a la Comisión, a las personas que están hoy día presentes. Mi nombre es Juan Pablo Ramachotti, soy director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, que es un centro de estudios independiente sin fines de lucro que se dedica a investigar y generar propuestas en temas de migración y refugio. Los comentarios que voy a hacer ahora se basan en una investigación que realizamos en el Centro de Políticas Migratorias respecto de los desafíos, nuevos críticos y también algunas propuestas que realizamos respecto de la implementación de la Ley de Refugio durante los últimos 12 años. Y ahí identificamos también algunos puntos donde creemos que se puede avanzar y que también coinciden en parte con el proyecto de ley que hoy día estamos mirando. Primero me gustaría plantear un tema que me parece que es importante a partir de lo que hemos visto identificar, que es si es que hay o no hay una tensión entre los objetivos de protección internacional que están en la Ley de Refugio, en tratados internacionales, que es que una persona cuya vida, libertad, seguridad está en peligro pueda acceder a protección internacional, que me parece que por las presentaciones que han habido en las sesiones que ha tenido esta comisión, un objetivo en general genera consenso. Y si es que hay alguna tensión entre eso y los objetivos de control migratorio del país, en el sentido de tener una legislación, una política que permita planificar quiénes ingresan, cuándo ingresan, bajo qué requisitos, con qué condiciones, y que el país pueda ejercer su soberanía en el control de fronteras y en quién ingresa al país. Acá lo que nos gustaría plantear es que tiene que haber un equilibrio entre ambas cosas para que puedan ser complementarias y que no se produzcan
efectos entre ambos objetivos que puedan generar algún tipo de problema. Y hay algo que es importante considerar es qué pasa cuando una ley o una política es más o menos restrictiva, tanto respecto del acceso al procedimiento de refugio, como también respecto del ingreso al país por vías de migración. Y ahí, a partir de lo que hemos visto, tanto de la experiencia de Chile como de la experiencia en otros países, es que cuando una legislación de refugio no tiene mecanismos de control suficientes, por lo tanto es muy poco restrictiva, pueden haber algunos efectos positivos, pero también efectos negativos. Cuando una política de refugio no tiene sistemas de control, sobre todo al inicio del procedimiento, que permitan identificar quién efectivamente requiere protección internacional, pueden haber más ingresos a través de la ley de refugio. Eso tiene como un efecto positivo que las personas no van a entrar por paso no habilitado, va a ser muy bajo el nivel de ingreso por paso no habilitado para acceder a protección internacional, porque no hay barreras que se lo impidan, pero por otro lado puede haber una cantidad excesiva de solicitudes de refugio, porque no solamente van a estar ingresando por esa vía personas que requieren protección internacional, sino que también puede pasar que haya personas que, buscando la regularización, acceden al procedimiento, que es lo que se ha planteado también en esta comisión. Eso tiene el efecto de que se pueda sobrecargar el sistema y que los procesamientos sean más lentos, y eso no solamente afecta al sistema en general, sino que afecta a las personas que efectivamente requieren protección internacional, porque sus casos se van a ver más lentos y al final no se va a poder cumplir de buena manera con el objetivo principal, que es proteger a quienes requieren esa protección institucional. Por otro lado, cuando la legislación de refugio en el acceso al procedimiento es demasiado restrictiva, lo que va a pasar es que van a haber menos solicitudes formales de refugio, pero pueden aumentar los ingresos por paso no habilitado y los ingresos irregulares al país para poder acceder, dado que la institucionalidad pone demasiadas barreras. Cuando la legislación respecto de políticas de control migratorio no tiene un marco suficiente para poder regular de qué manera, con qué requisitos, en qué cantidades, en qué sectores, con qué tipo de visados van a ingresar las personas al país, se puede producir el problema de que los ingresos sean excesivos, de que no haya control suficiente, de que no se pueda planificar esa migración. Y por otro lado, cuando hay mayor flexibilidad en las normas de ingreso al país y de ingreso por vías regulares, disminuyen los ingresos por paso no habilitado. Por otra parte, ¿qué pasa cuando es excesivo? Cuando son excesivos los requisitos y es demasiado estricto el control para permitir que personas migren al país, van a disminuir los ingresos por paso no habilitados, van a disminuir los ingresos regulares, pero van a aumentar los ingresos por paso no habilitado, que es lo que hemos visto que ha pasado en Chile durante los últimos años. Han incrementado sustancialmente los ingresos irregulares, y también hemos visto que hay países que tienen una situación aún más compleja que Chile, que han tenido que lidiar con ingresos irregulares. Por ejemplo, Estados Unidos la última semana se han visto con ingresos irregulares de hasta 10.000 personas diarias. En Italia están llegando también miles de personas. Y ahí lo que nos importa plantear respecto de eso es que tiene que haber equilibrios entre medidas más o menos restrictivas, sabiendo que la decisión que se vaya tomando en las políticas migratorias, en las políticas de refugio, por un lado, tienen que buscar cumplir los objetivos principales, que es tener políticas efectivas de control migratorio, políticas que permitan otorgar protección a las personas que requieren protección porque su vida, libertad o integridad está en peligro, pero buscando que esas dos instituciones se complementen y no entren en tensión. La siguiente, por favor. Siguiente de nuevo. Siguiente. Ahí. ¿Qué planteamos nosotros como vías para ir avanzando en esto? Bueno, lo primero es evitar los ingresos irregulares al país, que sean lo menor posible. Ningún país ha logrado que no haya ningún ingreso irregular, pero cómo las políticas se van haciendo cargo de que los ingresos irregulares sean la menor cantidad posible, considerando que el aumento de los ingresos irregulares es el peor de los escenarios, tanto para las personas que llegan al país como para las personas que viven en el país. Para las personas que llegan, sobre todo las que vienen buscando protección internacional, es el peor de los escenarios porque llegan sin protección del Estado, llegan al margen de la regulación migratoria, no tienen permiso para trabajar, no van a tener un visado, no van a poder integrarse de manera efectiva. Y para la población que está en el país, porque son personas que llegan con bajas posibilidades de integración, lo que afecta también a las comunidades que los reciben, porque son personas que no sabemos quiénes son, que no sabemos dónde están, no sabemos cuántos son, entonces eso también es un problema de seguridad. Y para el Estado es mucho más difícil ir planificando sus políticas cuando hay una población que ingresó irregularmente. ¿Cómo avanzar en esto? Sabiendo que es muy complejo, que no hay ningún gobierno que haya resuelto esta cuestión de manera completamente satisfactoria y que depende del contexto del país y de la región. No es lo mismo pensar esto para un país como Australia, que es una isla,
o para un país como Estados Unidos, que tiene una frontera muy larga. Primero, tener un sistema equilibrado de refugio y tener un sistema migratorio eficiente. ¿Qué implica eso? Un sistema equilibrado de refugio que sea un sistema que tenga mecanismos de control para que en las etapas iniciales se pueda identificar quiénes realmente necesitan protección internacional y qué solicitudes son manifiestamente infundadas para que sean rechazadas al principio del procedimiento. En eso nosotros vemos que este proyecto de ley aborda esa situación, pero también es necesario que el sistema permita el acceso al procedimiento para no dejar fuera a personas que sí necesitan protección y que sea un proceso expedito, porque mientras más largos son los procesos, menos se cumplen los objetivos de protección y también se complejiza la relación con el sistema migratorio. ¿Qué implica que el sistema migratorio sea eficiente? Que sea un sistema que permita planificar la política migratoria, que permita controlar y ejercer la soberanía del Estado, pero que al mismo tiempo no sea tan restrictivo que empuje a las personas a migrar de manera irregular o a que se aumenten los ingresos irregulares de manera excesiva. Entonces, de esa manera la idea es ir generando cierto equilibrio. Ahora, en concreto, la siguiente, por favor. Respecto a este proyecto de ley, nosotros vemos, esa es una línea de tiempo muy sintética de las etapas que tiene hoy día el proceso de análisis de una solicitud de refugio, en que después de la presentación se le entrega a la persona, una vez que formaliza su solicitud, un visado temporal que tiene a lo menos 8 meses si es que no se extiende, se realiza una entrevista, la Secretaría Técnica emite un informe, la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado realiza un análisis y le recomienda al subsecretario del Interior que tome una decisión, y luego el subsecretario decide si esa solicitud se rechaza o se acepta y se reconoce a la persona como refugiada. La siguiente, por favor. Hoy día el proyecto de ley lo que hace es incorporar una etapa inicial antes de entregar el visado para evaluar si es que la solicitud es o no es manifiestamente infundada, para sacar del procedimiento a las personas cuya solicitud es manifiestamente infundada. Nosotros creemos que eso va en la línea correcta, pero sí nos preocupa que un proceso que ya ha sido lento, sobre todo desde que han aumentado hace algunos años las solicitudes de refugio, si bien todavía no son números demasiado grandes, es un proceso que toma bastante tiempo. El año pasado, en promedio, al mes se ingresaron 428, se formalizaron 428 solicitudes de refugio, mientras que se resolvían 60 en promedio al mes. O sea, un proceso que es lento, pese a que el servicio ha ido, en el informe que nosotros elaboramos, vimos que se han ido tomando ciertas medidas para hacer más ágil el proceso, todavía es lento. Entonces, agregar una etapa extra, sin modificar ni los recursos, ni la forma en que se lleva a cabo ese procedimiento, nos parece que puede ser un motivo de preocupación. ¿Y qué es lo que proponemos? Que la entrevista que se lleve a cabo en esa etapa inicial pueda reemplazar la entrevista que se realiza después en el proceso regular, si es que se decide continuar con ese proceso de evaluación, salvo que la Secretaría Técnica considere que es necesario recabar antecedentes adicionales. Eso nos parece importante que quede en la ley. Nosotros acompañamos una minuta con algunas propuestas de indicaciones, que se las podemos hacer llegar también por correo. Siguiente, por favor. Y además proponemos, en términos de eficacia del proceso, no solo, incorporar esta etapa inicial que está propuesta en el proyecto, permitir que la entrevista inicial reemplace la entrevista del procedimiento regular, pero que no solamente en esta etapa inicial se determine que solicitudes son manifiestamente infundadas para rechazarlas al comienzo del procedimiento, sino que también se pueda priorizar a través de procedimientos acelerados cuáles solicitudes son manifiestamente fundadas o en que hay una necesidad evidente de protección internacional, para que esos casos también se prioricen en el resto del procedimiento. Además, proponemos algunas medidas respecto del registro y viabilidad. En cuanto a registro, que la autoridad contralora en frontera lleve un registro escrito, que eso quede en la ley, de quienes ingresan al país declarando que van a solicitar refugio ante el Servicio Nacional de Migraciones. Y además que durante los 90 días que dura esta etapa inicial, si bien no se le va a entregar una visa a las personas que ingresen, sí se permita que realicen actividades remuneradas durante esos 90 días, pensando en que van a estar en el país, que si no tienen un medio formal para trabajar, van a tener que buscar subsistencia por otros medios. Acá hay una tensión, que es si es que el permiso para ejercer actividades remuneradas puede operar como incentivo para que las personas entren al procedimiento, y ahí hay que evaluar cómo eso se puede equilibrar. Si es que el procedimiento puede ser en tiempos acotados y si es que hay un equilibrio con el sistema migratorio, esas posibles tensiones se pueden equilibrar. La otra opción es no darle permiso de trabajo a esas personas y que tanto el país como las comunidades donde esas personas van a estar viviendo y las mismas personas tengan personas esperando por al menos 90 días sin poder ejercer formalmente ningún tipo de actividad remunerada, que eso también tiene contras importantes.
Ya, voy terminando. Y la siguiente, por favor. ¿Alguna recomendación hacia el futuro? Nosotros identificamos que hay varios puntos que hacen que hoy día el proceso se vea demorado. Uno es que la Secretaría Técnica no tiene suficientes recursos humanos. Si bien han ido buscando hacer más eficiente su proceso, a nosotros nos parece importante que se vaya reforzando la capacidad de la Secretaría Técnica, que se descentralicen más funciones hacia las oficinas regionales del Servicio de Migraciones, que hoy día no tienen los recursos humanos suficientes tampoco, que se posibilite el aumento en la frecuencia de las sesiones de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, que en general sesionan aproximadamente una vez al mes, pero antes de eso tienen que analizar todos los casos, que son entre 60 y 100 casos al mes, y además sesionar, y las personas que están en esa comisión son o del Servicio de Migraciones, o del Ministerio de Relaciones Exteriores, o de la Subsecretaría del Interior, y tienen otras funciones adicionales en sus cargos. Entonces, habría que ver la forma de que tengan más disponibilidad en su jornada laboral para trabajar en esto. ¿Por qué digo estas cosas? Si bien no están en el proyecto de ley, porque creemos que eso es una perspectiva de cómo ir avanzando para generar más equilibrio en la forma en que funciona este sistema, para que sea un sistema más eficiente que permita complementarse mejor con el sistema general. Por último, avanzar en acuerdos bilaterales y multilaterales con otros países que permitan evaluar de manera responsable la opción de que personas que tengan protección en terceros países que sean seguros, se puede evaluar la opción de que no estén protegidas bajo la ley de refugio en Chile si es que ya tienen protección en esos otros países. Pero para poder avanzar en eso se requieren acuerdos bilaterales y multilaterales que garanticen que en esos países hay un procedimiento adecuado, va a haber acceso al procedimiento de protección y que se va a proteger adecuadamente a esas personas. Esas son las consideraciones en general. Nosotros vamos a compartir una minuta con algunas indicaciones. Muchas gracias, Presidenta. Muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo, y a todos los expositores y quienes nos acompañan también hoy día. Quedó pendiente un tema con PDI, a ver si puede ahora referirse a esas preguntas que hizo el diputado Juan Salida. Antes quiere usted la palabra, pero sobre el mismo tema. No, pero es una pregunta. Ya, esperemos que termine lo de la PDI y luego está el diputado Kaiser y usted considerados para la otra tanda de preguntas. Por su intermedio, Presidenta, bueno, dentro de la normativa debemos distinguir algunas cosas. Primero, que la solicitud de refugio, cuando se realiza dentro del territorio nacional, es una solicitud que realiza, que tiene que resolver inmediatamente el Servicio Nacional de Migraciones. Y en frontera lo toma nuestra institución y le da a conocer los plazos y las condiciones que debe tener la persona, y se deriva inmediatamente al Registro Nacional, al Servicio Nacional de Migraciones. Asimismo, con respecto a la pregunta que usted hacía de si nosotros tenemos, si podemos generar o solicitar un certificado de antecedentes, sí podría ser, pero en ese caso tendríamos que tener la capacidad de rechazar o aprobar una solicitud de refugio. Entonces, eso sería, tendríamos que modificar la norma. Ahora, nosotros en la actualidad tenemos algunos antecedentes, tenemos nuestro sistema de control migratorio, que si bien es cierto tiene tenemos algunos años con ello, estamos en un proceso de modernización respecto a esto y prontamente vamos a tener buenas noticias respecto a aquello. Lo otro es que estamos trabajando ya en un sistema de identificación biométrica que se llama AVIS, que en Arica ya hay una marcha blanca que se puso a trabajar ya con esto. Tenemos un equipo que también se llama ECOM, un equipo de control migrante que hace las veces de fiscalización de estos extranjeros. Se identifica a través de un proceso de identificación biométrica con fotografías y huellas. Inclusive este sistema tiene un sistema de identificación por voz, que es muy útil en algunos casos. Así que estamos trabajando para tener una mejor identificación del migrante en frontera y realizar un mejor control de los migrantes en nuestro territorio. No me completó sobre la ley de control de identidad migratoria. ¿Cómo va la PDI? Hace poco se nos informó que estaban haciendo capacitaciones. ¿Es una ley que está en ejecución o que todavía no se contempla esa ley? Por favor, ¿puedes intervenir? Sí, se hicieron varias capacitaciones, tanto internas de la Policía de Investigaciones de Chile como
con funcionarios de Carabineros de Chile, justamente para llevar a cabo la parte operativa del procedimiento, que es el artículo 12 bis de la ley 20.931, que tiene que ver con respecto al control de identidad preventivo. Y en eso se está trabajando, ha funcionado hasta el minuto bien, hemos hecho actas con respecto a la situación regular o irregular de los extranjeros, y se está coordinando con funcionarios, como le dije, con funcionarios carabineros para que la parte operativa funcione de forma correcta. Muy bien. Sí, el diputado Fuenzalía. Muchas gracias, pero todos estos controles biométricos de voz dependen de la buena voluntad de otros países que entreguen la información para tenerlo en la base. Estoy pensando en el que ingresa. Pues yo le puedo poner varios ejemplos de personas que ingresaron a Chile. Yo no quiero meter a todos los migrantes en la misma canasta, ¿ya? Conozco, o sea, gracias a los venezolanos, ¿ya?, el sistema de salud en la provincia del Choapa cambió con los médicos que llegaron, que tramitaron su visa como corresponde, donde tuvieron que apostillar un montón de papeles. Bienvenidos, ¿ya? Pero tenemos casos como el de Larry Changa, que Larry Changa es el canciller del Tren de Aragua, y era el que hacía los nexos con el primer comando capital, y que estuvo en Chile, y que de Chile se fue a Estados Unidos, que hoy día no sabemos dónde está, pero o sea, hay una denuncia, y que el gobierno no ha sido capaz, en ninguno de los oficios que hemos mandado, de clarificar de que este señor que está acá en Valparaíso, el Estrella, una periodista venezolana, la segunda, dijo: oye, ojo, tienen a una persona que no es la que creen que tienen en la cárcel. Y nadie ha podido responder o hacerse cargo de esa denuncia. Y lo pedimos en la comisión investigadora de la Macrozona Norte, lo hemos pedido en esta comisión, lo pedimos en la comisión y nadie ha respondido. Y esto hace más de 6 meses. Entonces, el control biométrico va a depender mucho, o el control de la buena voluntad de el país de origen de donde viene la persona, ¿ya? Entonces, por eso uno plantea, bueno, ¿cómo hacemos para saber quién llega, quién es, dónde estaba acá en Chile? Entonces, esas son las inquietudes que tiene uno. Insisto, no quiero meter a todos los migrantes en el mismo saco. Lo que uno busca acá es evitar o hacer un control de daño respecto de quienes ingresan a Chile. Y en ese sentido, con un certificado de antecedente y teniendo la facultad ustedes para rechazar de plano, ¿sería eficiente ese trámite? Ya, gracias, presidente. Aprovecho para preguntarle al director ahora la otra, ya que tengo un minuto. Sí, súper cortito. Aquí todos los presentadores han señalado que se puede eficientar el sistema. A mí me gustaría saber si este proyecto de ley trae un informe financiero, porque aquí uno puede ver que se están dando varios costos adicionales al proyecto. Lo plantean recién respecto de si el Servicio Nacional de Inmigración iba a tener la capacidad de procesar todo esto, ¿ya? 60 días el promedio, o sea, 60 se resolvían de 480 solicitudes en la presentación. Se están calculando los costos futuros que va a tener este proyecto de ley, porque por lo que estamos viendo va a significar un tema de recursos y por lo tanto se va a requerir un informe financiero para saber cuánto va a costar esto para poder implementar realmente, porque si no, al final vamos a terminar teniendo una letra muerta. Eso, presidenta, por su intermedio. Ya, como me quedan pocos minutos, voy a ofrecer las últimas palabras. Diputado acá, ¿alguna palabra? ¿No? Por acá. Diputado Trisotti. Perdón, antes de usted estaba el diputado Keiser. Diputado Keiser, es sobre el punto y me muero 10 segundos. Sí. No, sí, sobre la eficacia de los nuevos métodos o procedimientos que ustedes están ocupando, si ya hay acuerdos formales con las bases de datos de Interpol o con algún grupo internacional, que llevamos varios meses en que esto se está trabajando, pero no sé si hoy día están suscritos y se están compartiendo para la eficacia de estos nuevos procedimientos que ustedes están implementando. Eso me gustaría saber. Gracias, presidente. Un momentito, vamos, diputado Keiser. Encantado. Lo siguiente, volviendo a la exposición, que las dos exposiciones anteriores que escuchamos. Lo primero es, por ejemplo, cuando usted planteaba de que todos los procesos tienen que ser con abogados.
o sea, o debiesen ser con abogado, ¿quién pagaría a ese abogado? La segunda, porque ahí estamos hablando de miles de actuaciones de abogados, eso no es barato, ¿ya? Entonces, el segundo punto es el siguiente. Mezclar el tema del refugio con la inmigración me parece que algo que es absolutamente incorrecto. Son dos cosas completamente distintas. El refugio es una gracia que entrega el Estado de Chile a una persona en razón de que está siendo perseguida políticamente en su propio país y tiene que temer por su propia vida. Mezclar eso con la inmigración a mí me parece que es algo inaceptable desde el punto de vista del principio, pero también de que nosotros desfondaríamos en el mediano plazo la justificación moral para entregar refugio. Entonces, aquí un par de consultas. Uno, ¿por qué deberíamos recibir personas de terceros países que son seguros? Porque Bolivia, Perú y Argentina no son países en guerra ni donde se estén violando los derechos humanos, cuanto menos yo no tengo entendido eso. Es decir, si hay una persona que está buscando refugio, lo puede hacer perfectamente en esos 3 países, o en Brasil en su defecto, como lo habían planteado de manera muy fácil, o en Ecuador en su defecto. ¿Por qué en Chile? ¿Por qué tiene que pasar por 4 o 5 países seguros para llegar a Chile y pedir refugio? Evidentemente esa persona, al momento que abandonó su país, ya no está en peligro. Entonces, permitir el turismo de refugio sobre la base de mezclar el refugio con la inmigración es abrir las compuertas a un problema gigantesco. Los Estados Unidos tienen el problema que tienen efectivamente porque no ha habido una voluntad para controlar su inmigración. Es una voluntad política. Segundo, cuando llega una persona a Chile y pide refugio, y eso existe en otros países también, uno puede retener esa persona hasta tener procesado a esa persona y establecer si efectivamente tiene derecho a refugio o no. Para eso existe lo que se llama el campamento de refugiados o campamento de administración intermedia hasta que se les entrega o no una entrada al país. No veo ninguna razón por la cual nosotros en Chile no pudiésemos tener un proceso similar, con lo cual también, dado que les daríamos salud, comida y alojamiento, nos ahorraríamos el tema de dar visas de trabajo. Y para cerrar, colocando todo esto en línea, nosotros podríamos reducir, no aumentar, sino que reduciríamos la presión sobre el servicio migratorio. ¿Por qué? Porque nosotros ya estableceríamos criterios objetivos para descartar que una persona que llega a nuestro país pueda pedir refugio, a menos que venga efectivamente de un vuelo, en un vuelo directo o saltando desde un buque chino, por ejemplo, en nuestra costa, y solicite refugio siendo nosotros el primer país al cual pudo tener acceso donde estaba seguro. Muy bien. Muchas gracias. Diputada Javiera Morales. Sí, gracias, presidenta. Agradecer las presentaciones y quería pedirle al servicio, si es posible, que nos haga llegar, o quizás ya lo hizo y en ese caso me disculpo, pero para saber si ya lo ejecutaron, algún registro sobre la nacionalidad de a quienes se les ha entregado refugio en los últimos años, cuántas solicitudes se han hecho. Creo que sería importante, por la conversación que hemos tenido hoy día, saber cuán colapsado de alguna manera está estas solicitudes y también para despejar algunos fantasmas sobre cuáles son los países que piden más refugio que no. Creo que sería importante para poder tramitar este proyecto de ley. Eso, presidenta, muchas gracias. Muy bien, la diputada Tello, y con eso concluimos. No vamos a alcanzar a responder hoy día. Si alguien tiene antecedentes, los deja acá y vamos a pedir a la Secretaría que remita estos antecedentes, y para la otra vez que pongamos este proyecto en tabla vamos también a pedir que nos responda ya por escrito y los que puedan venir. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludarles a todos, a todas, agradecer por supuesto las exposiciones de todo y cada uno, las minutas que también son muy explicativas y muy necesarias para nosotras y nosotros poder indicar justamente en la oportunidad correspondiente en base a lo que ustedes van señalando, un poco como corolario de lo que mencionaba acá la diputada Morales, acá en la minuta que nos trajo la Policía de Investigaciones. Justamente aparece un cuadro comparativo respecto del análisis operativo de la manifestación de refugio en frontera en la Policía de Investigaciones, y aparecen los años y las cantidades. En el año 2018 dice que era un total de 8.224 personas. En 2019, 16.933.
En el 2020 esto baja a 10 personas, en el 2021 a 4, en el 2022 a 14, o sea, sube a 14, y en agosto, hasta agosto de este año, irían 10 personas, según lo que aparece aquí en este cuadro que dice que la fuente es la plana mayor de la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional. Por lo tanto, creo que eso es importante en relación a lo que mencionaba recién la diputada Morales, que es información muy importante. Y yo quería consultar a la presidenta, a la comisión, respecto de la solicitud que se hizo para poder escuchar también al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para saber si es que aún quedan audiencias pendientes, sino para poder reiterar justamente la solicitud. Así que eso, muchas gracias. Muy bien, podemos invitar al INDH para la otra sesión. No, hoy día no alcanzábamos, ya ven que los tiempos se agotan, pero hoy día no teníamos en tabla tampoco la idea de legislar. Yo solo voy a pedir a Juan Pablo si es posible contar. Usted mostró un cronograma, nos gustaría desde su lógica y desde lo que ustedes conocen, cuánto es el tiempo que tarda cada paso, porque usted dice, se pone a disposición del subsecretario del Interior, pero sabemos que a veces hay carpetas que pueden estar 6 meses, 7 meses para firma y no se hace. Y además que he visto con el director algunas notificaciones que las personas no saben que les salió la visa, ¿ya? Entonces tenemos que mejorar procedimientos, porque no puede ser que pasen 6 meses, 8 meses y la persona tenía la visa y ya no le va a aparecer en el sistema y tiene que al menos actualizar. Entonces algo está fallando en nuestros sistemas y probablemente también hay que mejorar en base a eso. Y lo último, yendo a todos los temas de datos, creo que es muy importante porque usted informó unos datos que son bastante inferiores a los que entrega el director. Entonces creemos que es muy importante que se clarifique cuántos en los últimos años, ¿cierto?, se han ingresado requerimientos, cuántas se han otorgado año a año, especialmente a migraciones, porque si hay 8.000 personas que no se entregaron y que quedaron son personas que están de manera irregular en nuestro país. Entonces, creo que no es un tema menor. Nosotros tenemos un dato que sabemos, hay datos que no sabemos y esperamos que la autoridad nos pueda clarificar. Así que vamos a poner este tema en tabla en otro minuto. Agradecemos a las exposiciones, cierto por cierto, de la PDI. Muchas gracias por la minuta, al Servicio Jesuita Migrante, sí, y también al Centro de Política Migratoria por su exposición. Así que, director, nos seguimos viendo en estos espacios. Bueno, sin otro tema más en tabla, se levanta esta sesión. En nombre de Dios.